A ver, ahora sí, entonces ya estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar primero con la noticia. Eh, para hoy, a ver, tenemos a ver, Karen. Karen, ¿usted tiene la noticia allí? Sí, profe. Por favor, vaya ubicándola. Y para el jueves, nuevamente, recordarles a ver, no lo veo por aquí. El jueves, recordarles a Kevin y a Lía, que tampoco la veo por acá, la presentación allí, ¿no? A ver, entonces, vamos Aquí estoy, colocándola allí, profe. Karen. ¿Cómo? Aquí estoy. Sí, es para recordarle entonces que tiene que tener la noticia para ese día. ¿Sí? Ok, profe. Muy bien. A ver, el jueves vamos a hacer por lo menos 1 o 2 semanas más de charlas. A ver, a ver, Karen, por favor, vaya colocándola allí porque no tenemos tanto tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer. A ver, ¿de qué trata la noticia? Recuerde que tiene más o menos 3 minutos por allí, ¿no? 3 a casi 4 minutos por allí. Dígame. Bien, ¿sí se ve? Sí se ve. Ok. Bien, yo elegí la noticia esta de Mesor ibericus, la hormiga que pone huevos de dos especies diferentes. Esta fue, pues, publicada por el señor Miguel Ángel Criado en este sitio El País. Fue publicada el 3 de septiembre de este año. Está basada en un artículo de la revista Nature, y pues explica un fenómeno reproductivo único de esta especie, de esta hormiga. En este caso, pues la reina Mesor ibericus puede producir descendencia de 4 formas: nuevas reinas con machos de su propia especie. También puede hacer clonaciones del macho de la otra especie. En este caso es el Mesor Structor. Eh, También crea obreras híbridas con este macho y pues los propios machos de su propia especie, por medio de partenogénesis. Esto es posible ya que pues las reinas almacenan el esperma en su espermateca y también son capaces pues de inactivar su ADN para sustituirlo por el del macho, generando así clones, pues. Y también se hizo una prueba, un análisis genético, y se confirmó pues que existía la hibridación en las hormigas obreras, ya que había un ADN mitocondrial de la reina de Mesor ibericus y ADN nuclear del Mesor Structor, que sería el padre en todas esas hormigas obreras híbridas, pues. También se confirmó pues que había un caso extremo de parasitismo espermático y de xenoparidad. Eh, Esto se refiere a que o sea, el parasitismo espermático es porque pues la hembra utiliza el esperma de esta otra especie para producir su descendencia. Y en el caso de la xenoparidad, esto es que una especie puede engendrar descendencia de la otra especie. Listo. Muy bien, terminó muy bien en el tiempo. A ver, Karen, vamos a pedirle a alguien que le haga una pregunta. A ver, Mario. A ver, Mario, Antonio. A ver, Mario. Una pregunta para su compañera, algo que usted no le Sí, quedó muy claro. ¿Sí? buenas noches.
Bien, más que claro, es una pregunta más por curiosidad, ¿no? Porque ella mencionó sobre la era Espermateca. Ujú. espermateca, exacto. Que bueno, según entiendo, como dice el nombre, es como básicamente guarda eso, El digamos, el esperma. semen de El esperma. diferentes, El esperma, sí. exacto, el esperma, perdón. Sí. ¿Y esto es algo común en todas las hormigas como tal o se debe en esta especie en específico? No, sí se dan todas las hormigas, más que todo en las reinas. Sí, en las hembras. Entiendo. Sí, en las hembras. De los insectos en general. Sí. Ok, A ok, ver. de los Sí, muy bien, Mario. Gracias. Estefan, iba a preguntar algo. Sí, profe, quería preguntar a la compañera de por qué cree que el Vericus, necesitan usar el esperma de otra especie. Ujú. ¿No? Pues para pues, propagar su descendencia. Eso parece algo colaborativo, ¿no? Stephanie lo está entendiendo, yo creo que de la misma forma. No, Sí, porque profe. parece, recuerda que las especies, realmente la idea de la especie es la perpetuidad, ¿no? Y transmitir los genes a la descendencia, a la siguiente generación, pero de su especie, no de otra especie. Ah, vale. ¿Entiendes? Entonces, Stephanie, yo creo que también por allí, ¿no? Eso parece colaborativo. A ver, entonces, no sé, usted leyó algo más. A ver, ¿por qué será que se da este tipo de reproducción un poco extraña? No tiene como mucho sentido. A ver. Sí, yo estuve leyendo ahí que pues ella, bueno, pues como dije también, ella utiliza partenogénesis, ella utiliza clonación, utiliza mm, la hibridación, y bueno, pues por el tema de la clonación, ahí es que aparece el macho, pues ella engendra el macho de la otra especie, y pues así puede propagarse la hibridación. profe. hibridación. Debe ser que son especies que no están muy aisladas o muy Exacto. separadas desde el punto de vista Eh, evolutivo. ¿Qué iba a decir Mario? Ajá, esa era la pregunta, porque hay dos cosas que quiero preguntar puntualmente. ¿Por qué que la compañera mencionó? Sí sé que lo mencionó, pero no me quedó muy claro. Fue lo del por qué se le considera parasitismo prácticamente, ella mencionó. Eso, y por otro lado, el parte de la hibridación. ¿Eso no jugaría en contra realmente a la perpetuación de la descendencia? Porque al final Es, esa hibridación no, o sea, ya no se pueden reproducir más, prácticamente están condenados a quedar ahí. sí, exactamente. Por eso que lo estoy mencionando como una desventaja desde ese punto de vista. Por eso les decía algo colaborativo, porque no es lo que conocemos esa tendencia de mantener una línea evolutiva a nivel de especie, ¿no? Entonces, aquí en este caso es tratar de mantener, recuerden que todas las especies desde el punto de vista evolutivo tratan de mantener como un control de el aislamiento allí, ¿no? Para que solamente individuos de esa especie puedan, en este caso, intercruzar o eh, pueda permitir que los gametos sean los que se jueguen esa parte de la lotería, ¿no? A ver, entonces eso sería más o menos desde ese punto de vista, ¿no? Parece como un tanto contradictorio, ¿no? Cuando se involucra una especie, pero podría ser el caso de no tener un tiempo evolutivo tan largo aquí. Y las cercanías están dentro del mismo género y todavía se puede dar hibridización, que es lo que usted estaba diciendo allí, ¿no? Entonces, tal vez ese comportamiento está basado en esa cercanía entre esas especies todavía. Y cuando se refiere a clonación es porque utilizan es reproducción asexual o partenogénesis en este caso, porque es mitosis realmente que está dentro o sea, no es meiosis como tal, ¿no? Que lo que trae también con la reproducción sexual es la variabilidad, ¿no? En este caso, ellos pueden controlar, por eso que nosotros vimos las variaciones dentro de reproducción sexual, que se da no solamente en invertebrados, se daba también en vertebrados, recuerden. En el caso de las aves, de los reptiles, también se puede dar. Y sí, en cierta forma,
puede decirse que sí tienen una configuración desde el punto de vista del genotipo eh, muy alta, ¿no? Un porcentaje alto, muy parecido al de su progenitor, en este caso su madre, ¿no? Entonces, por eso que se le pudiera llamar en cierta forma clones. Entonces, por eso, ¿no? Muy bien, Karen, gracias por habernos traído este tema que nos ayuda también a hacer intercambios. Todo con el objetivo de aprender, ¿no? Muy bien. A ver, entonces aquí no está Justin. Justin no está. Y bueno, ya sabemos entonces quiénes le corresponden para el jueves. A ver, entonces, Sí, estoy eh, aquí, profe. ¿cómo? Sí, estoy aquí, solo que entré un poquito tarde. Ah, bueno, tiene la presentación. Eso es lo que más me interesa. Sí, profe. Por favor, póngala allí de una vez. ¿Se logra ver? Sí se ve, pero colóquelo en una vista de presentación para verla completamente sin los recuadros y todo eso. Ya va. Muy bien, ahora sí. Pues bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Yo hoy vengo a hablarles sobre un artículo que es Dientes en la frente, así funciona el inusual método de reproducción del pez rata moteado. La autora fue Carly Cohen y la fecha de publicación fue el día de ayer, 8 de septiembre. Este pez, rata moteado, originario del lago Tangánica en África, ha sorprendido a los científicos por un órgano reproductivo muy poco común, que es un tenáculo en la frente con dientes reales. ¿Qué es el tenáculo? Esto es una estructura carnosa ubicada en la frente de los machos, o sea, esto solamente los tienen los machos, las hembras no. Contienen dientes auténticos iguales a los que normalmente tendría en la boca. Solo aparecen los machos adultos y está relacionado con su reproducción. Diferencia entre esto es que los machos conservan y desarrollan este órgano durante la madurez sexual y las hembras, el tenáculo aparece en las primeras fases del desarrollo embrionario, pero se reduce y desaparece poco después de la eclosión. Durante el apareamiento, el macho utiliza el tenáculo para estimular a la hembra y este contacto desencadena la liberación de los huevos que luego son fecundados por el macho. Es un ejemplo de cómo la evolución genera órganos especializados con fines reproductivos. Aquí yo agregué un poco de la imagen de lo que es el artículo y del tenáculo en este pez. Entonces, en conclusión, el pez rata moteado nos muestra que en la naturaleza existen adaptaciones sorprendentes y su órgano frontal con dientes exclusivos de los machos es una estrategia reproductiva única que refuerza la idea de que la evolución puede llevar a soluciones muy distintas, incluso insólitas, para garantizar la supervivencia de una especie. Gracias. Muy bien, bien rápido. A ver, entonces, sí, bueno, estos son descubrimientos que vean que son muy recientes y siempre encontramos estas rarezas o siempre encontramos variaciones dentro de lo que conocemos allí. Y sobre todo, por ejemplo, en reproducción, es interesante verlo, ¿no? A ver, entonces alguien, a ver, no sé, Yaelis, a ver qué pregunta le tiene a su compañera. Algo que usted quisiera aportar o algo que usted quisiera de repente aclarar allí. A ver, Yaelis no me está escuchando. A ver, entonces vamos a continuar. A ver, Emanuel. A ver, Emanuel, ¿me escucha? ¿O también le pasa lo mismo?
A ver, o se fue, mi señal se fue y nadie me está ayudando acá. Darlenis. Darlenis. A ver, ¿me están escuchando, Stephanie? ¿Me están escuchando ahorita mismo? Déjeme verificar con Sí, mi profe, celular. se le escucha bien, profe. Sí se escucha. Sus compañeros son los que no están conectados o algo está pasando con ellos. A ver, entonces vamos a continuar. No me deja activar el micrófono. ¿Quién no lo deja? Lo de la reunión, la configuración. Eh, a ver, Elizabeth. Elizabeth. A ver, Elizabeth. Sí, buenas noches. No, a mí me quedó muy claro, pero quería preguntar, bueno, si solo es para esta especie en particular de este cambio o, o en otras más, solo en este pez en específico. Ujú, muy bien. Si se han reportado para otras especies, Justin. A ver. No, también puede esto aparecer en otras especies o no lo investigué en cuáles específicamente, pero sí hay otras especies que lo poseen. Muy bien, hay otras especies, sí. Eh, sí, no, entonces es una estructura que es muy importante si lo contienen otras especies, no es como una rareza completamente, ¿no? Que era lo que yo les decía, que se puede dar, ¿no? Eh, a ver, entonces, sí, para que se produzca una estructura, recuerden que evolutivamente tiene que pasar mucho tiempo para que se estabilice esa estructura, sea muy funcional, sobre todo estructuras externas que se usan para la cópula y también hacen que parezcan un tanto extraños. Entonces, ese es un grupo de qué familia de peces, es un pez cartilaginoso, Justin, por lo que yo vi. A ver. A ver, hoy estamos como un poco lentos, no sé qué está pasando. O no me están escuchando, o bueno, vamos entonces a continuar. A ver. em, Déjenme colocar la evaluación acá. Recuerden tratar de estar atentos allí para poder hacer Profe, ¿me sus... puede repetir la pregunta? Es que se me había entrecortado. Le estaba preguntando que qué grupo de peces era, si era un pez cartilaginoso, porque por la forma que veo, Sí, parece uno sí de los es un pez cartilaginoso. peces de profundidades, ¿verdad? Que son un poco extraños. Aquí en Panamá han aparecido, y cuando aparecen, sobre todo en la región de Chiriquí, son unas rarezas, son como muy extraños, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, gracias Justin, gracias. Entonces vamos ahora sí vamos a revisar. A ver, hay algo que yo les tengo pendiente, que es para definir el examen, eso lo estoy definiendo porque hacer los exámenes virtuales a mí realmente no me funcionan los exámenes virtuales. Es bastante complicado y en eso que estoy debatiéndome si para esta primera parte les doy un tema que desarrollen por lo menos para dentro de 2 semanas desarrollar, por ejemplo, unas charlas que sean máximo, a ver si es en las 2 horas son para ver cuántos estudiantes son, como 18 más o menos. Sí, entonces serían grupos, podrían ser grupos de 4 estudiantes, eh, casi son 5 grupos. Entonces tengo que, a ver, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Eh, Me arman unos grupos para las charlas, para la presentación. Yo no sé si la charla es equivalente al primer parcial. A ver, entonces yo no sé si de repente me lo dejan allá en el Teams, en el Classroom,
los grupos. A ver, no sé, podría ser así, ¿verdad? Podríamos trabajarlo de esa forma. O yo podría intentarlo. Yo no soy un poco reacio a presentar los exámenes virtuales. A ver, ¿podrían levantarme esa manito que normalmente hay para participar, que Stephanie la utiliza mucho, que debe ser como uno hace preguntas acá de participación? Y allí podríamos ver, a ver, me levantan la mano como para decirme estoy de acuerdo con hacer una charla breve en donde todos tienen que presentar, hay unos lineamientos que yo les voy a establecer. Me levantan la mano para ver si están de acuerdo con esa opción. La mano, a ver, ¿quién más? Ajá, sí, a ver, yo creo que el resultado prácticamente. Y creo que los dos que faltan, a ver, ya pueden bajar la mano. Me levantan las manos los que están de acuerdo con un examen virtual, que es un examen breve, es individual, y yo salgo de eso rápido, ¿no? O sea, me refiero a ustedes. Yo lo hago, salgo rápido de eso. Puede repetirse también el voto, puede repetirse. A ver, una sola persona. Entonces esto es masivo, ¿no? Dos personas, sí, porque eran los dos que faltaban. Muy bien. A ver, entonces, pueden bajar la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es que me van a entregar los grupos para yo asignarles. Les voy a dar los lineamientos de lo que necesitan, pero las charlas sí las tienen que preparar por lo menos. Hace charlas bien breves, como 10 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas, comentarios, em, que pueda, así como hacemos acá, ¿no? En las presentaciones estas. Y están relacionados con temas relevantes, temas que hemos visto desde la primera clase hasta este momento. Y yo se los voy a estar asignando. Entonces recuerden, grupos de 4, pues, son grupos de 4, probablemente se podría estar formando un grupo de menos por la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, vamos entonces, ya eso creo que ya está bien claro. Entonces, y eso vamos a irlo preparando. De todas maneras, no vamos a perder clase porque igual yo podría dársela para 2 semanas, pero necesito los grupos. Si no me dan los grupos, no podría yo asignarles. A ver, entonces, a ver, Stephanie, ¿en qué parte nosotros quedamos en la clase pasada? ¿En qué parte quedamos en la clase pasada? A ver, usted recuerda, traten de registrar la diapositiva, traten de saber para que En me ayuden. organogénesis, profe. ¿Cómo? Quedamos en organogénesis. Ah, íbamos a comenzar organogénesis, creo Y que era vamos a para, empezar esa parte. sí, 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 creo que era, ya habíamos pasado enterocelia y esquizocelia, que era la formación del celoma, ¿recuerdan? La formación del celoma, ya habíamos pasado enterocelia y esquizocelia. Voy a mostrarles para que lo puedan revisar, a ver, y me dicen allí. A ver, ahorita mismo tenemos en pantalla la presentación y voy a abrirla totalmente porque lo que estamos viendo es desarrollo, recuerden. Entonces aquí, a ver, ya lo tenemos en pantalla y ya nosotros habíamos visto esta parte, a ver, esta parte de la formación del celoma que está relacionado con el mesodermo. Esto lo habíamos visto, Stephanie. Sí, profe. Muy Sí, bien. había Sí, explicado sí. la parte de esquizocelia y enterocelia. Sí, son los dos grandes tipos. Y una pregunta, el profesor me dijo que yo no sé si les contó si su situación le tuvieron que hacer una cirugía el sábado. Fue algo muy repentino. Él les escribió, ¿verdad? El profesor de laboratorio. Bueno, para mí fue muy impactante porque no sabíamos nada de eso. ¿No les escribió? No, él no se comunicó con nosotros para decirnos esa situación. Creo que fui yo el que me comuniqué con ustedes, ¿verdad? Sí, Creo fue que usted el que nos dijo. Sí, fue usted. sí, sí, sí.
Ah, yo pensé que el profesor se había comunicado con ustedes. A ver, entonces, de todas maneras, yo les dejé el taller. A ver, él los debe ver la próxima semana. Cualquiera cosa, entonces me mantienen avisado allí. Entonces, Profe, a ver, ese una taller, pregunta. ustedes lo recibieron y lo bajaron, ¿verdad? Sí. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué pasa si ya yo compré las frutas y se supone que como eran para ayer y ya las frutas las había comprado el domingo, entonces no creo que dure hasta la otra semana? Miren, yo lo que les decía y que creo que fue la semana pasada que mire que yo ni sabía, lo que les decía que ese es un instructivo que puede funcionar a distancia. O sea, usted solamente va siguiendo el instructivo y usted fácilmente puede desarrollarlo. Porque él le indica, por ejemplo, en el caso de las frutas, le pide cortar las frutas para ver lo de la simetría. Entonces allí normalmente está la explicación de cada parte y luego está, por ejemplo, le pide hacer el desarrollo embrionario y le pide hacer un tipo de segmentación. Ahí le dice las variaciones que hay de segmentación. Les pone las imágenes. Eso se crea se puede crear con la masilla de colores y al final está uno de estos esquemas. Ese esquema de esquizocelia y enterocelia también está para uno replicarlo con masilla. Y vean que allí, por ejemplo, si lo tengo que replicar con masilla, simplemente yo voy a poder revisar allí realmente qué es lo que ocurre en cada tipo, ¿no? Por ejemplo, en esquizocelia, qué es lo que está pasando con, sobre todo las células mesodérmicas. Vean allí, por ejemplo, en esta región, que donde se forman, ¿no? Se forman unas masas sólidas en esquizocelia y en el caso de enterocelia es la misma, el mismo endodermo que va a formarlo, lo va a formar por evaginación, o sea, a partir de el endodermo se va a formar el mesodermo. Por eso que tiene una coloración diferente. A ver, entonces, esos modelos realmente yo les doy el instructivo para que usted pudiera replicarlo. A ver, yo lo que le voy a pedir al profesor es que repase con ustedes a ver cómo les fue. A ver, Eh, lo- entonces, Se lo decía porque no hay ningún problema si yo le tomo foto o algo eso para... es que tiene que Vale. ajá, en cada caso, por ejemplo, yo les mandé la guía de laboratorio para que ustedes, cuando vayan a hacer el modelo de cada uno, simplemente le tomen foto y hagan una descripción de lo que observaron. Por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, cuando replico este modelo de esquizocelia o el de enterocelia, yo le pongo, para que se explique mejor, le pongo, o sea, le tomo la foto a la masilla cuando ya está el modelo, luego empiezo a señalizarlo. Significa que lo comienzo a identificar igualito como está allí. Por ejemplo, una flecha que diga celoma, una flecha que diga mesodermo, y allí entonces yo después puedo hacer una descripción, ¿no? Que en la primera imagen o en la imagen del modelo de la esquizocelia podemos ver cómo es la formación y ahí ustedes pueden buscar información también que pueden encontrar en internet o pueden encontrar en algún libro. Entonces allí es una descripción de lo que yo estoy, de lo que al final me dio el resultado, ¿me entiendes? Del modelo. Entonces, em, eso es para que puedan adelantar. En el caso de las frutas, simplemente yo agarro, por ejemplo, la manzana. Qué lástima que no tengo usted. Usted está en su casa, Stephanie. No sé si en Sí, el caso profe. de la manzana, bueno, tendría que, me imagino que ir a la cocina. Pero yo tengo, por ejemplo, las manzanas todas tienen un eje central. En el eje central donde va unido el, está unido el pedúnculo, o sea, la fruta al árbol. Recuerden que hay una parte allí, hay como una depresión en las dos regiones, en la región que va adherida o en la región final donde aquí está libre. Hay un orificio. Entonces, la idea de ese modelo es hacer una simulación. Es como si yo tuviera un organismo que tiene una forma redonda, que tiene una simetría radial, y en ese caso, ese organismo, si yo tengo que dividirlo, yo voy a tomar en cuenta ese eje central, que es el orificio.
Eso se le llama corte o los planos que voy a trazar de esa línea. Si es vertical, se le llama longitudinal. Es un plano longitudinal y el corte se llama longitudinal o sagital. Entonces yo lo corto, queda dividido en dos. Yo explico qué es lo que estoy viendo en, en la mitad, en una mitad puedo tomarla, porque van a ser dos mitades idénticas. Lo mismo voy a hacer con, con el cítrico. Lo voy a cortar a lo largo de la longitud y luego describo lo que veo adentro, cómo está la semilla, cómo está la pulpa, la coloración que tiene, si veo que tiene algo de cubierta, eso también lo tomo en cuenta. Y en el caso del guineo lo parto en dos, pero vean que ahí también reviso para ver qué es lo que puedo ver, dónde están las semillas en el centro. Y en el caso del, tengo que tener un duplicado. O sea que, por ejemplo, la manzana la voy a hacer un corte transversal. Corte transversal es un corte horizontal. Eso yo se lo voy a estar explicando en la clase, a ver si logramos llegar allá. Pero eso sería un corte transversal o un corte horizontal. Transversal se llama. Luego agarro, me fijo el contenido, lo describo y hago lo mismo con la manzana y hago lo mismo con el guineo. Entonces, eso es como si yo tuviera un organismo a la mano. Lo único que el corte que determina si usted está aplicando o está analizando una simetría. Simetría es como si fuese geometría. Entonces, trazar un plano y dividirlo para que queden iguales las mitades del cuerpo del organismo. Entonces, los dos cortes, el corte que sirve para eso es el longitudinal solamente, el longitudinal. A ver, entonces, ese podría ser uno de los que yo a lo mejor no creo que tengan dificultad con eso. A ver, Stephanie, nosotros somos un organismo que tenemos una forma, si nos vemos así, es como si tuviéramos una forma tubular, a pesar de que tenemos apéndices, que serían las extremidades. A ver, nosotros tenemos simetría bilateral. Eso indica que si dividimos nuestro cuerpo va a quedar dividido en dos partes iguales, contrarias al espejo. A ver, Stephanie, si yo tuviera que elegir un eje para hacer un corte longitudinal, ¿a dónde lo haría? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Sería la mitad de nosotros de la cabeza hasta los pies. Aquí ve la mitad, justo entre los ojos, justo va partiendo y cuando usted pasa por donde está el ombligo y divide totalmente el cuerpo, va a quedar dividido, va a encontrar un brazo y una pierna de un lado, un ojo de un lado, una oreja y ve que están divididos exactamente porque son dos, significa bilateral, dos lados exactamente idénticos. Entonces sí, usted traza la línea en el medio para poder hacer el corte. Entonces, esto es lo que le llaman los planos corporales. Déjenme ver, vamos a terminar en esta parte, pero yo lo que quiero es que me adelanten si pueden, pero que no vayan a hacerlo porque simplemente no quiero hacerlo porque quiero evitar la fatiga. ¿Me entiendes? Es un instructivo. Los instructivos normalmente también se dan a distancia o se dan en forma virtual. Es un instructivo para que ustedes puedan trabajarlo en casa, para que lo puedan trabajar en casa sin una instrucción, por ejemplo, solamente para tratar de ayudarnos con este caso, ¿no? Con este caso en particular de lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, a ver, entonces... bueno, volviendo acá, porque para no perder más, la formación del mesodermo y el celoma. Recuerden que eran, ¿cuántas capas nosotros tenemos? ¿Cuántas capas se forman en Tres, los organismos? Sí, son tres capas, menciónemelas. Mesodermo mesodermo, endodermo y ectodermo. y ectodermo. Exacto. Normalmente uno lo analiza desde afuera hacia adentro. Entonces, en este caso es desde la más externa hacia la más interna. Pero estos organismos son triblásticos, recuerden. Diploblásticos o diblásticos cuando solamente tienen dos capas. A ver, ¿cuáles serían esas dos capas en diblásticos? A ver, diblásticos. A ver,
¿Tienen idea? A ver, Aquiles, ¿usted tiene idea de? Ecto- Ajá, dígame para ver. Ectodermo y Ectodermo y endodermo. endodermo. Ajá, no hay mesodermo. En este caso no hay mesodermo. A ver, entonces vamos a revisar. A ver, déjeme. Sí, eso es solamente para hacerles un recorderis de las estructuras. Déjeme verificar acá. Eh, a ver, vuelvo acá de nuevo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. También habíamos visto una comparación entre protostomados y deuterostomados. Y ese criterio para saber si es prostostomado o deuterostomado, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con la formación de un orificio. El orificio que se forma en la gástrula. ¿Cómo que se llama ese orificio? ¿Cómo se llama el orificio que tiene la gástrula? A ver, ¿recuerdan la gástrula, que es una de las etapas de desarrollo embrionario iniciales? Ahí ya deben formarse las tres capas germinales también, en el caso de los que tienen tres capas. A ver, entonces, ¿recuerdan por qué es prostostomado y El por qué es deuterostomado? ¿Cómo? por el blastoporo, profe. Por el blastoporo. A ver, en protostomado, ¿qué inicia primero? ¿Qué da origen? Por ejemplo, el blastoporo da origen ¿a qué? ¿A la boca o al ano? Protostomado. Y aquí lo tienen en esta imagen, ¿ves? En esta imagen pueden verlo en este número 3. A ver, el blastoporo, ¿qué da origen primero? ¿A la boca o al ano? ¿Cómo? En el ano. No, en el caso de protostomado, primero se forma la boca y después se forma el ano. En el caso de deuterostomado es lo contrario. Primero se forma el ano y después la boca, el blastoporo. Entonces vean que hay diferencias entre ellos, además de la diferencia en la formación del celoma. Entonces, pero aquí hay un cuadro comparativo que les puede ayudar. Y esto es simplemente para recordarles que cada capa germinal de las tres capas van a dar origen a estructuras. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una etapa que se llama morfogénesis y es una etapa de organogénesis. Y organogénesis es un proceso de transformación de esas tres capas germinales en órganos complejos. Y aquí ocurre un evento que es muy importante, se llama diferenciación celular. Las células se especializan a partir de una única célula madre, que en este caso es el cigoto. Entonces, se diferencian en tejidos, se diferencian en células muy especializadas. Entonces, hay varios mecanismos que tienen que ver con expresión génica o expresión, son llevados por los genes. Hay genes que se activan dependiendo del momento que necesite formarse una estructura, son guiadas esas líneas celulares y hay una señalización, hay comunicación entre las células. Eso regula la formación de esas estructuras. Y en los animales se estudian grupos o modelos para poder comprender mejor estos mecanismos. Por ejemplo, la mosquita de la fruta, Drosophila melanogaster, se estudian patrones de segmentación, o sea, división mitótica, y genes que se involucran en la formación de órganos. En Cenorhabditis elegans, que es el nemátodo, aquí se hace un análisis del destino celular, destino que van a tener cada una de las células y la regulación del desarrollo, cómo está ligado eso. Y en los vertebrados principalmente se estudia el sistema nervioso central, porque la idea es saber, en este caso, cómo se forma y hay factores de crecimiento. Hay algunas células son inductoras, inducen a otras células a que formen una estructura. Entonces, esto es lo que le llaman inducción de la formación de las placas neurales y de la epidermis, que tiene que ver con el sistema nervioso, la placa neural. Entonces, aquí hay movimiento de células, las células se mueven, eh, movimiento celular se llaman, o movimiento de migración. Las células se mueven para poder dar origen a estructuras en alguna parte del cuerpo. En alguna parte ya se van a desplazar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver, este es un producto de la gastrulación en humanos y vean que aquí
tenemos embriones que están a varios tiempos. Hay uno de 17 días, hay uno de 19 y uno de 20. Esa DPF significa después, posterior a la fertilización. Entonces vean que en este de 17, lo más importante que se está formando aquí es una línea que se llama línea primitiva. Vean aquí, esto es bien importante, esa formación de esa estructura. Esa estructura después va a dar origen a lo que le llaman somitos, entre algunas otras estructuras. Y vean que esta línea naranja es para indicar eso, que se forma esa estructura en el día 17. Em, y vean que se forma a lo largo de la longitud casi. Luego en el día 19, esa región, aquí hay una región que se va a engrosar. Vean esta en color celeste o azul. Y aquí se va a formar como especie de una placa. Esta región va a formar parte de lo que es el sistema nervioso, la placa neural. Esto va a formar parte de lo que es la región donde está la médula espinal, el tubo que tiene que ver con la notocorda. Por ejemplo, aquí vean que está la notocorda. Y es importante la formación de esa estructura. Vean que ocurrió en el día 19. En el día 20, vean que se forma un surco. A partir de esa placa neural se forma un surco central. Y esto va a permitir que se forme como especie de un pliegue. Y se van a formar también los somitos en esta región. A ver, alguien que me diga qué es somitos, alguien que me lo ponga por allí en el chat. ¿Qué es somitos? Somitos. A ver, entonces esto ocurrió en la gastrulación. Vean que a pocos días después de la fertilización, y vean que 17, 19 y 20 días, los cambios grandes y las primeras estructuras que se están formando, por ejemplo, en caso de humanos y de vertebrados, tiene que ver con el sistema nervioso. Las primeras estructuras casi que se empiezan a formar. Mientras que en el caso, por ejemplo, de los insectos, aquí es un caso bien, bien interesante. Vean que este es el huevo de un insecto. Aquí se va a formar, se va a desarrollar el embrión. Y aquí en esta etapa de desarrollo temprano hay unos genes. En el caso de los humanos, de los vertebrados también, los genes están dirigiendo toda la formación del arquetipo, del tipo que se está formando. Entonces, en esta primera etapa, etapa temprana de desarrollo, en la mosca de la fruta, vamos a ver diferentes ejemplos de expresión de genes del tipo materno, o sea, genes que vienen de la madre y esos genes van a tener efectos. Hay unos determinantes del citoplasma que están presentes en el huevo después de la fertilización y entonces allí va a dar origen, por ejemplo, hay una tendencia a la polaridad para saber en qué posición se va a formar la región posterior del abdomen y en qué posición se va a formar la región anterior donde está la cabeza. Entonces hay varios genes que se van a expresar. Vean este de aquí. Este de aquí se expresa, se llaman GAP, están en esa región. Entonces, esos GAP se llaman GAP genes. Es un ejemplo de patrones de expresión se activan por efecto también de los genes maternales. Aquí se organizan las células en segmentos. Una vez que ya esos genes se activan, vean que esa región que está oscura es porque después de eso se van a segmentar y van a aparecer los segmentos de esa región, ya sea que se van a formar, por ejemplo, los segmentos abdominales o los segmentos torácicos, como lo ven en este espécimen que está acá, y esos son los genes GAP. Pero van a haber otros genes, estas se llaman genes de reglas pares. Estos genes, un ejemplo de esta expresión, hay unos patrones allí y en este caso se activan, en este caso apoyados por los genes GAP
para organizar, por ejemplo, regiones específicas del individuo. Entonces aquí se van a arreglar. ¿Por qué se llama genes de reglas pares? Porque esto organiza las secciones. Recuerden que este organismo también tiene simetría. ¿Qué simetría tiene ese organismo? A ver, ¿qué observamos en un insecto? A ver, ¿qué simetría tiene un insecto? A ver, tiene simetría Bilateral. bilateral porque de cada lado usted va a ver la misma cantidad de patas. Entonces, en esa región que se van a activar, le llaman pares porque aquí son pares, regiones que se van a activar, se van a organizar para que esa sección pueda funcionar para desarrollar, por ejemplo, las patas de un lado en el primer segmento. Luego aparece el segundo par, pero vean que van apareciendo por pares, por eso se llaman reglas pares. Y la última etapa que es ya el desarrollo tardío que ustedes lo van a ver en esta región de acá, casi que al final. Entonces aquí hay unos genes, es unos genes que están en todos los grupos animales, sin importar si es invertebrados y vertebrados. Se llaman genes homeóticos. Esos genes homeóticos y el más famoso de esos genes se llama genes HOX. Ese gen HOX, HOX, alguien que me lo busque y me lo ponga también allí en el chat para verlo, es un gen que tiene que ver con, en este caso, formación activa, por ejemplo, las expresiones tanto de los genes GAP, los genes de reglas pares, y en este caso le ordena, por ejemplo, no, que se activen esa combinación de genes, van a dirigir el desarrollo de esas estructuras corporales específicas, por ejemplo, estos genes. Si usted le sigue la pista, la secuencia, va a ver, por ejemplo, que se va a formar un par de antenas en la región anterior, un par de patas en la región torácica, eh, alas en la región torácica. Entonces, estos genes homeóticos son los genes que tienen que ver con la formación del organismo completo, pero que vienen apoyados por otros genes que se encargaron específicamente de grupos, en este caso de dentro del organismo, grupos de estructuras. A ver, entonces, a ver qué fue lo que puso por allí. A ver, entonces, lo que les quiero decir es que todo es dirigido por genes. El desarrollo y la formación de las estructuras durante la organogénesis es dirigido por los genes. Genes, diferentes tipos de genes que se encargan de una sección en particular del organismo, desde que está en una etapa muy temprana de huevo, de cigoto, hasta la formación completa del organismo, como lo vemos en esta sección de aquí. Aquí está muy diferenciado, ya él tiene todas sus estructuras y vean por qué en el camino hubo genes que fueron activándose para trabajar sobre una sección en particular. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los animales, hay dos tipos de desarrollo directo y desarrollo indirecto. Desarrollo directo es cuando los inmaduros se parecen al adulto. Ese es el caso nuestro, los mamíferos, las aves, los reptiles, cuando nacen, aunque sean muy pequeños y todavía no se han desarrollado algunas estructuras, necesitan seguir creciendo, son muy parecidos al adulto. Lo único que no pueden, en este caso son inmaduros, no tienen las gónadas en un estado de madurez. Jamás podrían, tienen que crecer hasta llegar a una edad X para empezar la etapa reproductiva. Entonces, esos son genes, digo, son individuos que son similares al adulto. En el desarrollo indirecto, los inmaduros, los juveniles, van a tener una forma muy diferente al adulto. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, las ranas o los sapos, ellos pasan por un proceso de metamorfosis donde después que salen del huevo, sale una pequeña larva que tiene una cola, luego desarrollan las patas y luego de eso la cola se reabsorbe pero tiene que pasar por muchas etapas hasta llegar al adulto y después y entonces ya allí cada etapa no se parece al adulto. Eso es importante que lo recuerden. Eso pasa con los insectos también. Es desarrollo indirecto
y hay dos tipos de desarrollo en el caso de los insectos. Este caso es hemimetábolo, es una metamorfosis incompleta porque aquí van a ver, por ejemplo, huevo, pero hay una forma juvenil que sí se parece al adulto, pero no es exactamente desarrollo directo. Vean que aquí ella va creciendo en cada etapa, esto se llama ninfas, y en cada etapa se agregan o se van desarrollando estructuras importantes como las alas para parecerse al adulto cuando llega a su madurez. Esas formas juveniles, ellas pasan por un proceso que se llama metamorfosis, es un proceso gradual, es lento. Vamos a ver los chinches, los grillos, cada uno de esos grupos en particular tienen este tipo de metamorfosis. Son hemimetábolos. En el caso de los holometábolos, vean que los inmaduros, en este caso no se parecen al adulto tampoco. Tienen una forma más tubular. A veces no tienen patas. Y a esta forma se le llama larvas. Entonces se le llama holometábolo porque es un desarrollo que se considera completo porque pasa por pupa. Pasa huevo, diferentes formas larvales y en este caso pasan por un proceso de cambios que se llama pupa. Vean que en el anterior no había pupa. En el anterior aquí no hay pupa. En este caso sí hay una pupa. Ellos van a desarrollar en esa etapa que parece inactiva, se están haciendo grandes cambios en las estructuras para cambiar de esta forma a esta forma de acá, al adulto. Esas formas, por lo general, por ejemplo, podemos encontrarlas en mariposas, en moscas, mosquitos. Ellas todas tienen ese tipo de desarrollo, que en este caso se le llama holometábolo. Entonces, esto es solamente para que puedan comprender. Aquí entonces ya terminamos con la parte, a ver qué fue lo que encontraron acá. Muy bien. A ver, los somitos. A ver, los somitos son bloques transitorios. Durante el desarrollo de los somitos se diferencia para dar origen a las vértebras, las costillas, músculos esqueléticos y la dermis. Vean que son unas estructuras y son pares. Aquí porque parecen como especie de unas líneas que aparecieron durante la gastrulación. Y gastrulación está relacionado con la organogénesis. Recuerden que gastrulación es la etapa importante por la morfogénesis, por la organogénesis. Y acá también, aquí les encontró los somitos o somitas. Hablan de segmentos del mesodermo. Sí, porque están relacionados con mesodermo, solamente con mesodermo. Y los genes Hox, en este caso, que hablan de que son genes reguladores en el desarrollo de los animales, no importa si son invertebrados y sean vertebrados, porque es que provienen de un ancestro muy lejano, en común para todos y se han mantenido evolutivamente, se han mantenido esos genes que regulan la forma, ¿no? Entonces allí esos genes tienen que ver, por ejemplo, con los ejes, como usted decía, la cabeza, la cola, define la identidad de las partes del cuerpo. Son los genes organizadores, son organizadores y están relacionados también con la información que está en los cromosomas. Y aquí usted puso un ejemplo que es muy práctico, que vean un pequeño embrión humano y estos colores que están aquí, por ejemplo, hay un amarillo, naranja, un rojo, hay azules y tiene una línea 1, 2, 3, 4 hasta el 13. Y vean que aquí dice genes Hox. Está el Hox A, el Hox B, el C y el D. Y vean el organismo. En este caso el organismo, vean los naranjas. Esos naranjas que es el 1 y el 2, vean que están a la altura más o menos de la cabeza, casi cerca de la cabeza. Vean que los azules están en el tubo o donde está la columna vertebral, donde estaba la notocorda. Vean que allí, en esos genes, están regulando que esas secciones, en esas partes se desarrollen. Todo está controlado, son organizadores por eso. Entonces, por eso que ese esquemita, pero hay otro esquema, Stephanie, hay otro esquema que también lo explican con la mosca y lo explica con los insectos. Hay varias etapas, los genes homeóticos y específicamente el Hox. Homeótico es la familia de genes y el famoso, aquí se llama Hox. Hox. Entonces, eso es, en este caso, para que ustedes puedan comprender bien ese mecanismo.
Y yo les voy a explicar, ahora sí voy a empezar a explicarle. A ver, Stephanie puso algo más por acá. Sí, exactamente. Vean que allí también en el caso de la mosca, vean que ponen colores diferentes, porque aquí también tiene que ver con la formación de esas estructuras. Vean que las partes del cuerpo están señalizadas y los genes, estos son los que dirigen y organizan que se formen esas estructuras. Igualito, pero había uno, Stephanie, que es comparativo. Ponen la mosca en un lado, abajo ponen al humano y empiezan a poner las direcciones de las secciones. A ver, entonces yo les voy a estar explicando. Creo que aquí en esta parte voy a tener que adelantarles, modificarle un poco la clase, para que puedan entender bien lo del modelo de laboratorio, principalmente. Ese es para el modelo de laboratorio. Sí, podría ser ese último, Stephanie, sí, ese mismo que es comparativo. Ese para indicar que esos son los mismos genes que operan en el cuerpo de ambos grupos animales. Son los mismos genes. Entonces, como les decía, voy a explicarles lo que les va a servir para comprender mejor ese, esa guía de laboratorio que yo les subí, que les adelanté para que pudieran ver. A ver, déjenme buscar. eh, a ver, entonces voy a empezar, como quien dice, atrás adelante, porque van a necesitar este, esta clase para entender mejor esta sección. Esta clase, a ver, tiene que ver con los arquetipos de los animales, o los patrones arquitectónicos. Es la forma que tiene el cuerpo, la arquitectura, por eso se llaman patrones arquitectónicos. Vean que todos los animales tienen formas diferentes, vean esto. Y eso es bien importante entenderlo. Entonces nosotros vamos a identificar, vamos a ver los niveles de organización, pero no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a hacer énfasis principalmente en lo que ustedes van a necesitar para poder desarrollar el taller. Entonces aquí vamos a ver los tipos de simetría, esa parte sí lo vamos a ver, y los planos y las cavidades corporales. Entonces aquí vamos a saltarnos todo esto que tiene que ver con tejidos, y vamos a ir más adelante, para que puedan entender. eh, bueno, importante aquí, vamos a ver. eh, Voy a regresar después a esta diapositiva, es que como tengo que hacer esta modificación. A ver, vamos a ver lo que es la simetría. ¿A qué se refiere con simetría en la primera parte de la guía? Simetría se refiere a la disposición de las estructuras de un organismo con respecto a un eje corporal. Siempre se toma en cuenta un eje corporal. Entonces vamos a ver después de qué se trata cuando hablamos de un eje. Y algunos grupos animales carecen de ese eje. O sea, usted no puede tomar en cuenta ese eje para poder dividirlo o trazar un plano, una línea sobre él. Entonces allí, en este caso, se les llaman asimétricos. Porque cuando usted no encuentra el eje, no lo va a poder dividir, porque simplemente no cumple con ese modelo. Pero la gran mayoría de los animales presentan dos modelos importantes en cuanto a la simetría. Tienen que ver con pueden ser que tengan más de un eje, y los planos que se trazan sobre él. Es bien importante, vamos a revisarlo. A ver, la primera simetría se llama simetría radial, y en este caso, las partes del cuerpo, vamos a tomar en cuenta estos grupos que están aquí. Los grupos como los nidaria, que son los grupos de los corales, las anémonas de mar. Vean que aquí en este dibujito está una anémona de mar, y también las estrellas de mar, los pepinos de mar, las estrellas quebradizas, las estrellas lirio, los erizos. Todos ellos tienen simetría radial, simetría radial. Entonces allí, las partes del cuerpo de estos animales están alrededor de un orificio que puede ser, en este caso, la boca. Entonces allí usted
cada vez que trace un plano, va a orientarse. Por ejemplo, aquí. Traza esta línea vertical y aquí está yéndose del polo oral, porque en el centro, donde están los tentáculos, se le llama, esta región es la boca, la región oral. Y cuando usted termina de trazar la línea, al final, en la región posterior, es la región aboral, ¿me entienden? Oral, aboral, o sea, aboral es diferente a oral, ¿me entiende? Está en otra posición contraria a oral, es aboral. Entonces aquí usted trazan una línea y el cuerpo va a quedar dividido en dos. Stephanie, yo no sé si usted tiene la manzana a la mano, pero si usted traza, tomando en cuenta lo que yo le dije, traza, toma en cuenta ese orificio central de la manzana y con el cuchillo la divide en dos, usted se va a dar cuenta que las dos partes se parecen. Así que Stephanie, yo no sé si usted la tiene a la mano, pero las dos partes se parecen. Y si yo trazo varios planos, aquí vean, este eje de referencia para cortar se llama eje oral laboral, como les decía. Pero yo puedo trazar múltiples líneas. Estos se llaman planos radiales. O sea, yo podría trazar varios en el eje vertical. Pensé que esa alarma a veces se me activa. A ver, entonces, si yo trazo múltiples líneas, siempre tomando el eje central, al final, si yo trazar esas líneas y las tomo en el vértice, en las puntas, yo podría hacer una circunferencia. ¿Se dieron cuenta? Y en este caso es como si tomara, a ver, yéndonos como una analogía, a ver, un rin de una bicicleta. El eje principal del de soporte donde va conectado el caballo, creo, en la parte estructural, allí en el centro del ring, vean que es grueso y luego de ahí salen varias varillas de metal, ¿verdad? A ver, los que recuerdan la bicicleta, en el centro van a salir varias varillas. Entonces, eso me recuerda, es como si yo estuviera trazando ese tipo de simetría que va a ser una circunferencia, un radio a partir del centro. Es como si yo agarrara mi compás y empiezo a trazarla, pero simplemente cortando longitudinalmente, ¿me entiendes? Verticalmente. Solamente funciona de esa forma. Entonces, los animales que tienen este tipo de simetría radial van a tener muchos ejes de división, pero si usted agarra cada sección y la revisa, va a ser como especie de una parte que es muy parecida a la otra, ¿me entienden? Tal vez tendría que explicarle mejor a veces con los modelos de masilla, se pueden representar mejor. Entonces, estos organismos por lo general tienen las partes en forma circular en torno a la boca. Vean que, por ejemplo, tienen tentáculos y todos los tentáculos están rodeando a la boca. Y por lo general son organismos que en el ambiente donde están en un ambiente acuático y nadan o se colocan en una posición en donde ellos pueden reaccionar. Su sistema nervioso está preparado, ellos no tienen órganos de los sentidos desarrollados como los ojos, sino que ellos reciben señales de diferentes direcciones y pueden ir hacia allá, hacia acá, no importa porque la forma circular o la forma esférica que ellos tienen les hace reaccionar en diferentes direcciones porque poseen simetría radial. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en la simetría radial? Es importante. Recuerden que simetría es como si fuese geometría trazada sobre el cuerpo de un animal. A ver, Aquiles, pregúnteme algo, a ver, algo que no haya entendido, o todo quedó claro, Aquiles. Por el momento, clarito lo de la Ah, simetría. qué bueno, me alegro, ¿ah? A ver, entonces vamos con la simetría bilateral. Nosotros tenemos simetría bilateral. Entonces aquí, si usted traza una línea media, una línea que divida el cuerpo del organismo en dos, simplemente tomo la trayectoria aquí, por ejemplo, entre los ojos y empiezo a trazarla a lo largo en posición, tiene que ser posición vertical. Ese plano se llama longitudinal y lo divide en dos partes, dos lados que son iguales al espejo. Pero tengo que tener cuidado porque hay un plano que se llama frontal que también divide el cuerpo en dos partes. A ver, ¿en qué parte es Aquiles?
A ver, si yo trazo un plano en mi, a ver, este es el plano longitudinal en mi frente. Yo no sé si me está viendo, pero este es el plano Correcto, longitudinal. el plano Pero transversal si sería yo como, trazo en esta posición Aquiles, me van a quedar dos ujú, partes también, dos lados. sí, pero A ver, diferentes. La cola, lo que es la cabeza y con la cadera, pues ahora, como cuando uno parte una viga, mm, uno hace la sección transversal en una viga. no es transversal, ahí me mezcló todo, Aquiles. Entonces aquí sería una línea vertical también. Vean que si yo lo Ujú, trazo aquí, me va a quedar un lado que es la parte ventral, ¿me entiendes? Ventral. Y me va a quedar otro lado que es la parte dorsal, donde está mi espalda, dorsal. Son dos lados. ujú, Pero en el tipo de simetría, lo que define la simetría bilateral es que queden dos lados iguales. Lado o lateral izquierdo, lateral derecho. ¿Se dio cuenta? sí, Entonces ahí siempre va a quedar dividido en dos partes exactamente iguales, no en dos partes que sean muy diferentes una de otra. Y aquí van a ver, por ejemplo, que además de eso, hay otros planos. Ya vimos dos, longitudinal y frontal, que son verticales. Y el plano transversal, que es un plano que usted corta horizontalmente. Vamos a decir que esta estructura, mi brazo, yo hago un corte así, me va a quedar dividido en secuencia transversalmente. ¿Me entendieron? Sería transversalmente. Entonces allí, si dividiera el cuerpo, en este caso, va a quedar dividido en secciones, pero yo puedo saber, en este caso, a ver, es que todavía está molestando esa alarma. A ver, yo puedo saber, Aquiles, si son exactamente iguales, si yo los parto en horizontalmente. A ver, si hace una sección, usted me está preguntando, si hago una, transversal, sí, una sí, sección transversal, yo puedo ver el cuerpo exactamente igual. A ver. sí, Me temo decirle que no. pero si hace No. una sección, o sea, hace un corte en plano Transversal. longitudinal y luego hace un corte en plano transversal, estaría viendo prácticamente por, justamente donde está la flechita azul, donde parte la ardillita a la mitad, tendría una vista de ambos lados de la Ajá. ardillita, ¿no? Ambos lados. O No, mire, sea, son dos cosas muy diferentes. Usted me está mezclando los dos cortes. ajá. A ver, déjenme ver aquí que estoy con esta alarma. Déjenme un momentito aquí. Y ahora sí. Entonces, a ver, entonces, Es que el transversal sería como capas que van como, si lo cortan así, iría viendo como mucosa, músculos, tejidos, cosas así, no sería el transversal. Yo creo que Pero sería, exactamente. de la misma línea, o sea, de la misma patica, por así decirlo, pero voy viendo como a centímetros de qué hay de ambos lados, ¿no? Exactamente, por eso es que se les pide hacer el corte con las frutas. Y el guineo, que tiene una forma tubular, puede ser muy bueno para ustedes entender el corte transversal. Entonces, a veces nosotros lo que le pedíamos era hacer unos modelos de masilla del animal, pero igual adentro yo tendría que agregarle capas para ver las diferencias. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, el corte que define la simetría bilateral es el corte vertical longitudinal, que lo divide en lado izquierdo y lado derecho. Yo puedo ver cómo es el organismo por dentro, cómo es por dentro, pero a lo largo de toda la estructura. ¿Me entendieron? El corte transversal, yo puedo seccionarlo en cualquier posición, pero ver horizontalmente. Si yo agarro un segmento de eso, puedo ver desde afuera los bordes, puedo ir viendo dónde están ubicados los órganos y puedo saber más o menos describir ese corte transversal. Me va a servir solamente para describir cómo es toda el área, pero toda el área en esta dirección, horizontalmente, ¿me entiendes? Yo puedo ver toda el área, dónde está ubicado el corazón, dónde está ubicada la columna, dónde está. Eso lo hacen con un escáner, cuando mandan a hacer resonancia, ultrasonido, el CAT. Con el CAT funciona ese sistema, porque él va seccionando y va viendo al organismo y forma una estructura 3D. Y si quieren ver solamente transversalmente, a ver si la persona, qué región, a ver, tiene afectada, no sé, algo que le ocurrió a la persona internamente, ese corte transversal sirve para definirlo. ¿Me entendieron?
es para definir, pero es solamente regiones. Y aquí, a ver, déjeme buscar, porque el corte transversal es muy importante, pero son complementarios, ¿me entiendes? Cuando yo quiero hacer un estudio de tejidos, entonces yo voy a un corte transversal y uno longitudinal. Si yo quiero solamente definir lo que es, yo quiero definir una estructura en términos de un órgano o de un tejido en particular X, yo puedo saber más o menos esto. Por ejemplo, la gente que hace biopsias o que toman una muestra para poder seccionarla y saberla, ellos deciden si es un corte longitudinal o un corte transversal y allí ellos pueden seccionar. Vamos a ver este. Déjenme buscarlo para enseñárselos. Y allí yo puedo ver exactamente dividida todas las regiones. Todas las regiones. Entonces eso podría funcionar. Déjenme ver cómo. A ver, esta es una sección. Esto funciona muy bien. Por ejemplo, se aplica para todo. Por ejemplo, aquí. Este es el cerebro. Vean que si el cerebro se hace un corte transversal, vean que se puede ver todas las regiones del cerebro, desde la circunferencia del área muy al borde hacia adentro. Y como él tiene simetría bilateral, vean que allí yo puedo verla, pero yo puedo ver cómo están todas las estructuras organizadas. Vean la figura. Entonces, un corte transversal, pero el corte transversal no me sirve para definir un organismo, ¿me entienden? No me sirve para saber si ese organismo tiene simetría radial o simetría bilateral. Entonces, eso se hace con un equipo muy sofisticado que tiene que ver con la resonancia. Yo lo secciono en partes. Y la historia y de cómo fue los inicios de esos equipos para que estuvieran seteados, esa historia se remonta, imagínense, una persona en Estados Unidos, esa persona sirvió de modelo. Él donó su cuerpo a la ciencia. Lo que pasa es que él era un asesino, un serial killer, un asesino en serie, y estaba condenado a, creo que era cadena perpetua o iban a aplicarle la pena de muerte. Entonces él había hecho tanto daño a la humanidad que él decidió donar su cuerpo a la ciencia que por lo menos sirviera para algo, ya que compensara en algo lo que él había hecho. Entonces, los médicos o los científicos lo que hicieron fue utilizar su cuerpo, lo congelaron en un gran bloque con una técnica y con unas cuchillas muy afiladas que cortaran en milímetros, empezaron a cortar su cuerpo transversalmente en muchas secciones hasta y lo escanearon entonces y analizaron cada sección del cuerpo ubicado exactamente en una posición bien, con los brazos bien alineados, las piernas bien alineadas, y cortaron hasta la palma o la parte de los pies. Así que allí usted tenía todo, todo, milímetro a milímetro, tenía exactamente todo lo que estaba ocurriendo en cada sección, sabía más o menos dónde estaban ubicados los órganos, la forma que tenían, a dónde terminan. Vean que ese es un corte transversal. Entonces, esta persona sirvió de modelo para poder, en este caso, analizar eso, ¿no? En la estructura. Entonces, hay muchos cortes transversal de muchos órganos. Es un corte muy práctico, se utiliza mucho en técnicas histológicas, se utiliza para todo, pero es complementario, recuerda, es complementario a lo que es eh, el corte longitudinal, que es otro plano, recuerden. Entonces allí es muy, muy, muy diferente. Y como yo les digo, no sirve para describir un organismo desde el punto de vista de saber si sus partes son iguales o sus partes cómo están constituidas, ¿me entienden? Ese caso es la simetría, el corte longitudinal. Pero el transversal, ya le digo, es muy importante, sigue siendo importante porque Pero me el, ayuda. ¿Cómo? disculpe, el longitudinal es para, por ejemplo, el de la ardilla que estoy subiendo en este momento, o sea, para saber dónde están los órganos, los huesos, A ver. ese que acabo de subir. Eh, sí, mire, aquí en este longitudinal, sí, yo puedo ubicar desde la región anterior, que es la cabeza, vean que yo puedo saber lateralmente
internamente cómo están los órganos. Vean que de un lado quedó solamente una pata, un miembro anterior y un miembro posterior. Y vean que aquí en esta sección yo puedo ver exactamente dónde está la columna vertebral con las ramificaciones. Aquí yo no, del otro lado probablemente yo estoy viendo las costillas, pero aquí puedo ver la sección del hemisferio del cerebro. Vean cómo queda ubicada. Y además de eso yo puedo ver el corazón dividido en dos. O sea, yo puedo ver todo el organismo a lo largo. ¿Entiendes? Ubicando exactamente los órganos en dirección vertical como están ubicados. Ese tipo de imágenes me sirve muchísimo cuando hago el corte longitudinal a lo largo, ¿me entienden? Yo puedo ver las ubicaciones de los órganos, la forma que ellos tienen, pero solamente en esta dirección, ¿me entienden? En esta dirección, solamente así. Entonces, pero sí, es lo que usted está poniendo ahí exactamente Sí. lo que me sirve. Ajá, dígame. Y asumiendo ahora que el corte transversal, que eso es lo que es algo similar a esto. No, no. A ver, No, el que ¿por sigue, qué no? el que acaba de subir. Es Déjeme asume que es un ver, ser está humano. poniendo otra cosa ahí diferente, déjeme Sí. verla, a ver qué es lo que está poniendo acá. A ver, eso no es de la ardilla, ¿verdad? No, Esa es no, no, ese es otra. un humano, pero el de la ardilla no lo encontré. Estoy buscando y no encontré. No, no está, ¿verdad? Bueno, este es un humano. Vamos a ver qué región, porque cuando hacen un corte de este tipo, que es un corte transversal, usted tiene que saber en qué parte está, en qué posición. Y aquí debe decirle, dice Centro de Morfología, el plano transversal divide al cuerpo en una mitad superior, porque sí, usted puede ver superior e inferior. ¿Me entiende? Puede ver superior e inferior. Tiene que saber dónde está ubicado. Y está constituido por ejes transversales, ejes así, así. Y sagital, porque usted también puede ver en cierta forma, de esta forma, ¿no? Entonces allí usted puede ver desde afuera, usted ve que la pared externa que lo rodea, usted puede ver el grosor de ella. Puede ver exactamente qué porción ocupa la columna vertebral. Vea que en esta región que dice 17, 18, 22, 23, 24, 26, toda esa región está ocupada por la columna vertebral. Vean que está y está en la región hacia la región dorsal. Vea que aquí hay un espacio grande que puede ser que sea es un órgano que está cubriendo toda esa región de aquí. Vean que ella ocupa en esa parte que se cortó ocupa una sección bien grande. Y vean que probablemente esto de acá, o podría ser, habría que revisar, o podría ser el corazón, o podría ser, sí, esto probablemente son los dos pulmones porque es el tipo de tejido esponjoso. Entonces son los dos pulmones y en el centro, o sea que estamos a la altura de la caja torácica. Vea a dónde estamos. Si usted hace un corte a la altura que está, usted puede describir, pero en términos de una circunferencia horizontal, puede describir todo, dónde están los órganos, la posición que ellos tienen, puede describir incluso más o menos el espacio que ocupan, pero vean que estoy limitado, ¿me entendieron? Estoy limitado con la explicación de lo que usted me acaba de mandar. Sí, 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 Estoy entiendo. limitado porque necesito el complemento. Tengo que saber La la gente, altura a la que estoy, a la altura o sea, la distancia que exactamente, estoy con respecto a eso mismo, un punto de origen. Ok. siempre, eso mismo, exactamente. Es un punto a donde yo hice el corte. Y vean que en el longitudinal es diferente. Yo puedo ver todo, todo, todo a lo largo, pero allí no puedo ver el espacio que ocupan. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si Stephanie tiene el cuchillo a la mano y hace un corte del guineo o del plátano a la mitad, se va a dar cuenta a dónde están las semillas en el cordón del medio, las semillas del guineo. A ver, Stephanie. A ver, entonces, a eso me refiero. Entonces, esa es la definición, probablemente sea más abstracta porque necesitamos trabajar con cosas que tocar y uno se da cuenta es cuando trabaja con algo a la mano, ¿me entienden? Solamente si trabajan con algo a la mano. Entonces, es con un modelo, nosotros trabajamos con modelos. Los modelos normalmente nos ayudan a entender mejor esto, ¿no? A ver, entonces, a ver, déjenme ver que esto de nuevo es que estoy teniendo problemas con una alarma que se ha estado disparando, una alarma de fuego, de incendio. Entonces, a ver, entonces,
vamos a ver lo que son las cavidades corporales. Ya nosotros habíamos visto algo de esto, pero eso está al final de la guía, cuando hablan, por ejemplo, de que hay que usar unos cilindros de papel higiénico o de papel toalla y hay que recubrirlo con masilla. ¿Por qué? Porque la idea es hacer un modelo, ya se los voy a explicar, un modelo en corte transversal. Entonces se refiere, por ejemplo, a la cavidad corporal. Es la cavidad interna, se forma una cavidad interna en el tegumento, en el ectodermo y el digestivo endodermo. Es una característica que solo poseen los animales que son triblásticos, solo los triblásticos. No aparecen todos los animales. Puede estar delimitada por un tejido o no. Y en este caso, los organismos se clasifican en tres grandes grupos según la ubicación de esa cavidad interna. En acelomados, porque no presenta cavidad, eso lo vamos a estar mostrando con el modelo. Pseudocelomados cuando tienen una falsa cavidad y celomados cuando tienen una cavidad verdadera. Se puede ver el tubo digestivo. Entonces aquí voy a explicarlo con esto de acá. A ver, en acelomados, si usted agarra un cilindro y le hace un corte transversal, y al cilindro lo recubre con una capa de color diferente. Cada capa indica una capa germinal. Por ejemplo, la capa azul es ectodermo, la rosada es mesodermo y la amarilla es el endodermo. Son las capas germinales que se formaron con el embrión, ¿no? Y la transparente de esta parte se le llama cavidad digestiva. A ver, esa es la cavidad digestiva, y se llama acelomado porque vean que no se formó ninguna cavidad entre las capas. Aunque ustedes vean que está la cavidad digestiva, no es la cavidad a la que nos referimos. Tiene que estar formada entre el mesodermo. A ver, entonces Stephanie mostró. Muy bien, Stephanie. Perfecto, déjeme ver lo que hizo. Ajá, muy bien. Tiene un corte transversal, Stephanie. Allí usted puede ver cómo es la pared, la cubierta externa donde está la cáscara, el grosor que tiene, incluso tiene como especie de unos puntos, ¿verdad? Unas puntuaciones. Y puede ver la pulpa blanca, que es la que ocupa mucho espacio y puede ver como especie de unas líneas en el centro, que ahí es que están ubicadas las semillas del guineo o de la banana. A ver, hágame un corte transversal, un corte longitudinal. Longitudinal. Entonces, en el longitudinal, vamos a decir que usted tiene un tubo. Yo no tengo por aquí ningún tubo, pero usted tiene el tubo, que es el guineo. Entonces, usted va a tomar en cuenta, ahí no tiene cómo dividirlo en el eje, ¿no? A ver, sí, usted lo hizo muy bien, pero ahí puede tomar en cuenta los extremos, las puntas. Déjeme verificar. Voy a colocarla aquí en primer plano. A ver, entonces mire lo que hizo su compañera. Ella tomó las puntas, los extremos, como ella no tiene un eje de referencia, no tiene, por ejemplo, ojos ni orejas para cortarlo en el medio. Entonces ella simplemente tomó en cuenta la posición de las puntas, de los extremos. Y vean, póngamelo así de nuevo en longitudinal. Entonces vean que en longitudinal, a diferencia del transversal, usted pueden ver la cubierta externa, que es la cáscara. Pueden ver nuevamente la pulpa, pero en vez de verla como una figura donde está la semilla, vean que las semillas, ustedes saben exactamente que están ubicadas en el centro y que recorren toda el área del guineo a nivel longitudinal. Entonces es eso lo que hay que hacer con el guineo, que tiene una forma tubular. Entonces, más o menos es eso. Estefana lo hizo muy bien, muy bien. Hubiera querido verlo con el guineo completo, pero a lo mejor usted nada más tenía un solo guineo, ¿verdad? Cuando tiene un solo, sí, ahí tiene un solo, sí, con un solo guineo, con un guineo dividido se puede hacer, pero cuando es longitudinal completo no lo puede ver todo. Entonces, a ver, entonces más o menos es eso, los dos tipos de cortes que tengo que hacer con mi fruta, y describirlo. Yo lo describo, lo que estoy viendo. A ver, entonces, Stephanie, yo no sé si usted tiene los cilindros y tiene la masilla a la mano. Yo no sé si tiene la masilla a la mano. Eso lo puede hacer de dos formas. Puede ser en 2D
o en corte transversal, o sea, hace como un círculo de masilla, como especie de un cilindro, y coloca la masilla y luego le coloca 3 colores diferentes. A ver, déjenme un momentito que esto ya está, apenas termine acá voy a arreglar esto. A ver, entonces allí con el cilindro, ¿qué es lo que hay que hacer normalmente? Allí yo puedo hacerlo de dos formas. Puedo recubrir un cilindro de papel toalla que sea grande y uno más pequeño. Entonces allí, yéndonos a la imagen que les dejé puesta, es, por ejemplo, acelomado no hay ninguna cavidad. Pseudocelomado es que pónganle atención a la rosada. Vean que se forma la rosada aquí dentro. Luego hay un espacio. Ese espacio normalmente en un organismo está cubierto por un líquido que se llama pseudocele. Esta es una cavidad, se llama pseudoceloma, pero es una cavidad falsa. ¿Por qué? Porque no es de origen mesodermal. Vamos a ver qué se refiere con eso. Y el mesodermo está rodeando al endodermo. Vea que el endodermo es el tubo digestivo. Dentro está el tubo digestivo, la cavidad digestiva. Pero vean que estos son pseudocelomados, se llama porque la cavidad aquí no es de origen mesodermal. En el caso de los celomados, que son los verdaderos organismos que tienen celoma, la cavidad, vean que está formada, está entre mesodermo. Vieran que aquí se formó y aquí está mesodermo, aquí está la cavidad y está rodeando al tubo digestivo. Y vean que esta es la cavidad digestiva del endodermo. Ese es el endodermo. Y vean que la cavidad aparece entre mesodermo. Entre mesodermo. Entonces, por eso que se llama una cavidad verdadera. Entonces, en este caso, se le llaman celomados a ese grupo de organismos. eh, y se les pedía hacer los 3 modelos según las cavidades corporales. Y vamos a ver en este caso de qué se trata con organismos representados en el laboratorio. Normalmente los representábamos cuando es presencial. Y aquí, déjenme volver de nuevo acá. A ver, entonces aquí vamos a ver los organismos acelomados. Este es un típico corte transversal de un gusano plano, un gusano que le llaman platelminte. Y vean que cuando yo lo analizo, vean, aquí está el esquema, la ilustración, y aquí está el verdadero organismo cortado. Entonces vean que aquí, por ejemplo, está el ectodermo, que es esta cubierta que está acá. Luego está el mesodermo. Vean que el mesodermo está aquí. Y está el endodermo y la cavidad digestiva. Pero vean que el endodermo no tiene ninguna cavidad. O sea, es como si fuese un bloque de capas. O sea, las capas van una detrás de otra, por eso que se parecen más a este tipo que está acá, ¿no? El acelomado. Entonces, vean, este es el típico acelomado, un gusano plano. Vean las formas que ellos tienen. En la naturaleza, normalmente ellos están comprimidos dorsoventralmente. Son organismos que pueden ser terrestres o pueden ser marinos. En el invierno lo podemos encontrar algunas veces si usted tiene patio, pueden llegar al baño. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de encontrar esos gusanos en su baño. Ellos son inofensivos, ellos viven en tierra, más o menos lugares húmedos, pero cuando se inunda todo, ellos tienen que llegar a un lugar para buscando, por ejemplo, a ver, muy bien la orientación acá. A ver, entonces voy a mostrarles de nuevo. Y aquí esto es un pseudocelomado. Vean que aquí, por ejemplo, analizamos. Está la cubierta. Este es el organismo verdadero, este que tenemos una sección aquí. Está la cubierta, que es el ectodermo. Luego, todo este relleno que está más hacia adentro, todo esto es parte del mesodermo. Y vean que aquí hay un espacio que se forma, una cavidad, está llena de un pseudocele, se llama pseudoceloma. Vean que aquí no está rodeada por
en ningún momento está rodeada por mesodermo. Y dentro, muy adentro, donde está el intestino, que lo vamos a ver en esta ilustración, vamos a ver el endodermo. Entonces aquí es la cavidad digestiva. Y finalmente esto está en los gusanos redondos, los nemátodos, que son muchos, son parásitos intestinales y como las ácaras lumbricoides. Y los verdaderos celomados, que en este caso son las lombrices de tierra, los anélidos. En los anélidos vamos a ver las capas. Vean este corte que está a la derecha. Es un corte verdadero y vamos a ver desde afuera el ectodermo. Luego vamos a ver inmediatamente el mesodermo, pero van a ver que va a haber otra región de mesodermo. Esta sección de aquí es mesodermo. Y vean que aquí hay un espacio entre esa estructura. Hay un espacio, vean que se forma esta de aquí y luego está delimitado por esta otra y hay un espacio vacío, un espacio lleno de líquido, eso se llama celoma, porque el origen es del mesodermo, ¿me entiendes? Está relacionado con el mesodermo. Y dentro, muy adentro, está el tubo digestivo cortado, que es el endodermo. Esto es típico de los anélidos. Aquí están los gusanos anillados, o los gusanos, en este caso, anélidos, lombrices de tierra, sanguijuela. Ellos son celomados por su cavidad corporal. Entonces, las ventajas que ofrece, vamos a revisar la ventaja que ofrece tener una cavidad corporal. En este caso, tiene muchas ventajas. A ver, déjeme buscar acá. A ver, entonces, tiene ventaja, por ejemplo, los animales que tienen celoma tienen ventajas con respecto a los otros dos, porque el celoma normalmente le permite el crecimiento, la separación de los músculos, los órganos internos, por ejemplo, el intestino, el corazón, pueden moverse, no están restringidos por una capa. Y el esqueleto, por ejemplo, como el de las lombrices de tierra, tienen ese movimiento de contracción para ellas desplazarse y eso es gracias a que tienen esa cavidad. Es una ventaja adaptativa muy grande, una ventaja evolutiva el tener esa cavidad corporal. En el caso de los celomados. Gracias a eso, nosotros tenemos nuestros órganos internos, no están comprimidos. Vean que incluso una persona puede engordar y engordar y engordar. Creo que llegan casi como cuánta podría pesar una persona, como 500 libras casi, ¿no? Creo que el hombre más obeso, que era un mexicano, y creo que hay otros que rompen récord, el estómago de ellos se expande tanto porque es que la cavidad corporal permite también tener un espacio, ¿me entiendes? Tener un espacio de que los órganos puedan estar en cierta forma con espacios para poder llevar a cabo sus funciones, dilatarse, comprimirse, porque normalmente lo necesitan para la digestión, ¿no? Entonces, es por la cavidad corporal de origen celomático, de origen mesodermal, se llama celoma. Y recuerden que habían dos tipos, que era enterocelia y esquizocelia. En eso también se explicaban cómo se formaba esa cavidad corporal, pero solamente para los celomados, los de verdadero celoma. Ese enterocelia y esquizocelia solamente para los celomados. A ver, entonces eso se les pide más o menos hacerlo en masilla, eh, imitar más o menos la forma del cuerpo en un corte transversal de un organismo. Entonces, con las tres capas embrionarias. Entonces, eso es más o menos lo que se les pide allí. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Yo sé que ya ahora sí estamos con el tiempo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Stephanie? Y yo creo que ha quedado bien claro, ¿verdad, Stephanie? Muy bien, perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Ese taller realmente, ustedes revisándolo, ahí están las explicaciones. Ya hemos visto lo que es segmentación, ya hemos visto lo que es cavidad corporal, ya hemos visto lo que es enterocelia, equisocelia, ya hemos visto lo que es segmentación, las etapas de desarrollo embrionario,
Entonces allí es simplemente para modelarlo con masilla, con masilla. Y la simetría se modela con frutas. Le toman fotografía, eso lo colocan en el informe, eso lo describen cuando lo vayan a presentar en el informe. Pueden usar la misma guía de trabajo para presentarlo y una descripción solamente de lo que observan directamente con lo que hicieron, ¿no? Entonces es tomar una fotografía para poder saber que lo hice de esa forma. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, algo más. Entonces, bueno, hoy vimos lo que es vimos desarrollo, la última parte de desarrollo y vimos lo que es la simetría. Así que yo creo que más o menos con eso seguimos avanzando. Recuerden darme los grupos en el Classroom. A ver qué hay por acá. Sí, ya, no hay más nada, ¿verdad? Yo creo que era Stephanie la única que estuvo trabajando mientras estuvimos en esto, ¿no? A ver, entonces, ya bajé la lista de asistencia. Yo no sé si tienen alguna otra cosa. A ver. Profe, los temas del parcial para la charla, ¿usted nos los da o nosotros los tenemos que tomar de los temas que hemos ido dando? No, yo se los doy. Los temas yo se los doy. Ustedes me dan los grupos y yo a cada grupo les voy a dar un tema. ¿Entiendes? Va a ser un tema diferente, distribuido con todo lo que hemos visto del material. A ver, ¿alguna otra pregunta? Pero eso tiene que hacerlo esta semana porque recuerden que tenemos un tiempo para poder hacerlo. Ustedes no van a hacer a lo corriendo allí, ¿no? A El ver, listado dijo que lo dejáramos en Classroom o ¿cómo así? sí, O en así en Classroom. Teams abajo. En En Team también podría ser. Es que yo casi todo lo estoy colocando en Classroom actualmente porque es que ok. el Team no tiene espacio. Así que por eso. Pero si me lo dejan en Classroom está bien. Pero si yo lo veo en Team también lo agarro, ¿no? De allí. Así que Ok, puede ser en listo. cualquiera de los dos, pero muy bien. Pero vayan haciendo los grupos, hagan los grupos esta semana para tenerlos. Así que bueno, entonces Listo, profe. muy bien. Quedamos por aquí. Déjenme ver, Marlon, que me está diciendo que Marlon, usted Profe, hasta una ahora que está consulta. llegando a la clase. A ver, Marlon, ¿tuvo problemas para entrar a la clase? Algo así. Sí, profe, es que se me fue la luz y yo estaba tratando, pero no pude. Casi a la mitad de clase fue que logré. Pero entró, logró entrar, por lo menos. A ver, alguien dijo una pregunta, no sé, alguien preguntó algo. Yo, profe, Dígame. ¿en qué apartado del Classroom le subiríamos el nombre de los integrantes del grupo? Eso es en el general. Ahí hay un mensaje generales que uno va escribiendo. Ahí usted lo pone en general. Ahí Ok, simplemente lo. profe. Sí. Y recuerden que hay un espacio para poner los resúmenes de la noticia. Ya creo que se los abría allí, ¿no? Ahí va a decir discusión de artículo o algo así para que lo puedan colocar allí. Entonces también eso, ¿no? No olviden, cada vez que presentan una noticia hay que subirla. Así que eso es importante también. Así que entonces quedamos por aquí, pues yo creo que ya hemos cubierto lo que correspondía hoy. Nos veríamos el jueves entonces para continuar con el tema ya de arquitectura, los patrones arquitectónicos de los organismos. Y este inicialmente por las cavidades corporales también es un patrón arquitectónico. Sí, a ver, Mailis. Profe, disculpe si se escucha un ruido de fondo. Le quería preguntar, recuerdo que la clase pasada me dijo que la lista de las personas que tienen que presentar por cada clase estaba en algún lado, pero honestamente no lo he visto. No sé si es que hay algún correo, yo no recibo eso, o si es que lo ponen así en el Teams y no lo he visto. A ver, ¿usted ha estado en todas las clases? Esa es la primera pregunta que yo siempre les hago, con Sí. honestidad. Nosotros lo que hacemos es que cada vez que comenzamos una clase, cada vez que comenzamos una clase, normalmente hacemos la lista, las colocamos en el chat y yo nuevamente les vuelvo a recordar cada vez que los vuelvo a ver, les digo, esta semana le corresponde a tal el martes y a tal el jueves. Yo lo voy retroalimentando allí. Entonces,
la lista no la tenemos toda, sino que vamos generándola a medida que vamos avanzando. Yo creo que he desarrollado para una semana, para 2 semanas. Normalmente es Aquiles el que me ayuda. Muchas veces yo le voy diciendo los nombres. A Ok, ver, entiendo. sí, eso sería más o menos el procedimiento. Tal vez a usted no le ha tocado todavía, porque los que he revisado hasta ahora hemos ido avanzando poco a poco, gradualmente. Así que, a ver, el código de Classroom lo encuentra en el Teams. Lo va a encontrar en el Teams, Marlon. En el Teams yo se los pongo normalmente. Tendría que buscarlo. Yo no sé si usted, a ver, yo lo tendría que ingresar allí. Déjeme ver si lo hago muy rápido para que ustedes puedan. eh, a ver, déjenme ver un momentito. A ver, hay dos códigos. Un código que es para, creo que tiene unas letras. Y hay otro código que es el link. A ver, yo se lo voy a poner aquí, pero yo espero que de aquí a octubre ya dejen de preguntar lo del código, porque yo espero que ya todos estén claritos con lo que estamos haciendo. Eso me está indicando que o no están llegando a las clases o están entrando demasiado tarde. Entonces yo no puedo hacer magia por ustedes en ese caso. Recuerden, esta clase yo sí soy serio con ese tipo de cosas. Entonces, después se van y me van a conocer, ¿no? Entonces, yo espero que ya, hasta este momento, ya ustedes lo que aprendieron bien el código, entrar, si no, no me lo pregunten a mí, pregúntenlo a los compañeros, porque desde el primer día que Teams dejó de funcionar, hemos estado mandando ese código de Classroom. Todavía me preguntan, me escriben para preguntarme por el código. Así que a lo mejor hasta hoy es la última vez porque ya yo voy a asumir que ustedes ya deben saber bien eso, ¿verdad? Entonces, tal vez olvídense de mí cuando vuelvan de nuevo a preguntar por el código. A ver, entonces, ahora si quedamos alguna otra pregunta, no sé, por ahí una mano o algo, nada más. A ver, nada más. Yo creo que está bien, ¿verdad? Bueno, a ver, quedamos así entonces, pues nos vemos el jueves. Que la pasen bien, pues. Buenas Feliz noches a noche, todos. profesor. Buenas Feliz noches. noche, cómo no. Chao.